El cloroformo Enrique Dussel. Enrique Dussel es investigador nacional nivel 3, del Sistema Nacional de Investigadores. Aún no ha aportado nada, pero allí está. Es un activista marxista bastante ingenuo, pareciera que no ha madurado y muy aburrido. Veamos algunos de sus escritos. Antes ya hemos expuesto que la tesis central de Karl Marx es la defensa de la civilización y que la tarea principal es seguir el ejemplo de Inglaterra como modelo de desarrollo para naciones atrasadas, tesis expuesta en todas sus obras pero principalmente en el prólogo primero del tomo primero de El Capital. Aclarado lo anterior, seguimos. Dussel enuncia que las dictaduras del capitalismo periférico, cuya represión está lejos de haber concluido, ya que adopta diversos rostros dentro de un neoliberalismo creciente, que se origina en 1964 en Brasil, y que se internará por desgracia bien adentro del siglo XXI. Punto. Enrique Dussel, Ética de la Liberación. Le llama una desgracia que el capitalismo se adentre en el país, llamando a la propagación del sistema del capital, una dictadura, cuando lo que Marx quería era que el capitalismo sea bajo su forma liberal o la que fuera se difundiera a otros países. Para eso escribió El Capital, para difundir el know-how del sistema capitalista. Pero Dussel es solo un defensor de la pequeña burguesía, más de esos que abundan mezclado con ideas del lumpenproletariado, como veremos más adelante. A Enrique Dussel le molesta que el neoliberalismo desate una insensible competencia de codos contra todos. Enrique Dussel, Ética de la Liberación, cuando precisamente es una de las premisas fundamentales del progreso. Ver por ejemplo el discurso sobre el librecambio de Karl Marx, donde se expresa sobre ello. Aclaramos que para los marxistas pequeño burgueses neoliberalismo o modernidad es solo otro nombre para capitalismo o capital. Realmente complican más las cosas con sus tesis. Dussel expresa que por todo esto pienso que el retorno a las grandes tesis filosóficas del pragmatismo es saludable, pero esto no será posible si el pragmatismo del norte no se abre a un necesario diálogo con el sur empobrecido, explotado y excluido, no sin responsabilidad ética en la globalización neoliberal que Estados Unidos impulsa en el sistema mundo. Enrique Dussel, Ética de la Liberación. Lo anteriormente es la vieja cantaleta de siempre, el culpable, según Dussel, es por culpa de Estados Unidos, el sur está, según él, que está empobrecido, explotado y excluido. Si ustedes buscan en las obras de Marx nunca viene que la condición de África, de salvajismo o de barbarie sea por culpa de Inglaterra o lo que es lo mismo, que sea culpa de la máquina de vapor o de su invención o de la primera revolución industrial. África vivía en el salvajismo no por culpa de los ingleses. Los africanos o mexicanos vivían en la barbarie y en el despotismo no por culpa de los ingleses sino porque nunca en sus 10.000 años o más no pudieron desarrollarse, hasta que les llegó por inercia, de muertito, las invenciones de la cultura occidental, sobre todo la inglesa. Sería tan absurdo como culpar a Monterrey del atraso de Gualahuises. Afirma Enrique Dussel Ambrosini, El Capital, es trabajo vivo alienado, subsumido, éticamente pervertido. Esto no solo muestra el derrumbe necesario o esencial, y por ello puede siempre empíricamente postergarse, del capitalismo, sino la antihumanidad de su propio ser, la no eticidad de su posición radical, relación social de explotación. El último Marx y la liberación de Latinoamérica. Las aseveraciones desconfiadas de Dussel son extraídas del lumpenproletariado, que quiere afirmar su posición con la destrucción del contrario. El resentimiento le lleva a decir que el capitalismo, entiéndase por Dussel Estados Unidos, está éticamente pervertido, que es necesario su derrumbe. Que el capitalismo es antihumanidad con no eticidad, cuando hoy tenemos que ha creado más humanidad que todos los sistemas anteriores exponencialmente. El papel de víctima eterna se acuña en Dussel de la siguiente manera: capitalismo periférico, subdesarrollado y dependiente, refiriéndose a Latinoamérica. Como hemos indicado antes, es una eterna queja, una y otra vez, que solo ofrece como solución acabar con el capitalismo, derrumbarlo a como dé lugar. Estos señores no vienen en ninguna parte, pero este admirado y coterráneo del Che Guevara cree que los males de los indígenas y demás grupos poblacionales son culpa del capitalismo yanqui. Se padece en esas regiones no porque exista el capitalismo sino por la falta de este. El último Marx y la liberación de Latinoamérica. Que como les expresé antes,
Repite lo mismo una y otra vez de diferente manera, ya que nos situamos dentro de un capitalismo dependiente, doble tipo de explotación y en grado superlativo en relación con los países centrales, el último Marx y la liberación de Latinoamérica. Acusa que sufren de doble explotación. Quizá en algún otro escrito exprese que es triple. Dussel Ambrosini explica la pobreza a como él la entiende. Si un país avanza y el otro se queda rezagado, entonces al retraso le llama pobreza y es culpa del país industrioso productor de mercancías el culpable. Tanto se valoriza España, como se desvaloriza todo el mundo antiguo, que se va empobreciendo con respecto a Europa, y ahí empieza a surgir, en el centro del sistema mundo, Europa. Esa es la modernidad. Enrique Dussel, Marx y la modernidad. El que un país no avance a eso le llama la modernidad. En serio y con tal construcción de conceptos o categorías pretende pasar por sabio. S. Continúa con su teoría de la modernidad entonces, ¿qué es la modernización? La expansión de esta España es lo que llamo la primera modernidad. La primera modernidad es la modernidad española, hispánica, renacentista, humanista, Enrique Dussel, Marx y la modernidad. Personas como el señor Dussel tienen una fijación con los recursos naturales, oro, plata y petróleo, creen que la riqueza proviene de ellos, cuando, lo dice el manifiesto, el capital, la riqueza es sinónimo de capitalismo, es decir, de la capacidad de producir mercancías buenas y baratas y no de los recursos naturales. Tienen algo raro en su comprensión, rechazan todo lo que viene en el capital, que es cómo producir mercancías, cómo crear riquezas. Odian la mercancía, no saben más que condenarla, esto académicos, los cuales por lo general no producen nada y no les interesa. Desvían el tema, estigmatizan de maléfica, alienante, enajenante, reificante a la mercancía y por otro lado deifican la artesanía y demás cosas indígenas a los que hoy le llaman pueblos originarios, son como Janus, como Sismondi, con dos caras. Explica más adelante que qué es la modernidad. Ahora entonces hago la pregunta, ¿qué es la modernidad? La modernidad es el manejo de la centralidad de Europa en el sistema mundo. Para que haya centro tiene que haber periferia. América Latina-Bolivia, México, Perú, los incas y los aztecas, son la primera periferia privilegiada de la modernidad y, por ser tales, son constitutivos originarios. Nosotros somos, permítanme la ironía y la brutalidad, somos los bárbaros a ser modernizados desde el origen. No hay modernidad sin bárbaros, no quiero decir que lo somos, pero lo somos para la modernidad, hasta hoy. Hasta hoy, el proceso de modernización y globalización toma a los no globalizados y a los no modernizados como inferiores, como gente inculta, que tiene que llegar al nivel de ellos. Enrique Dussel, Marx y la modernidad. Es bien sabido que Karl Marx tenía razón, y una de ellas es que él era eurocentrista y como no serlo si todo proviene de Europa o de la cultura occidental. Cuando digo todo es todo, sin embargo el señor Dussel condena el eurocentrismo hasta el idioma español y a ello le da el término de la modernidad. Sus apreciaciones son para los sectores bárbaros, como él mismo lo escribió. No para lo más avanzado de una sociedad sino para los sectores bárbaros. El propósito principal del libro de El Capital y de casi todas las obras de Karl Marx es que los países sean capaces de producir mercancías a como lo hace Inglaterra, mercancías en cantidad, calidad y precio, que reine la industrialidad, que unos países deben aprender de otros. Las 6 tesis principales de El Capital son: el país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro. Una nación debe y puede aprender de las otras. Una sociedad no puede saltearse fases naturales de desarrollo ni abolirlas por decreto. Pero puede abreviar y mitigar los dolores del parto. Además de las miserias modernas, nos agobia toda una serie de miserias heredadas, resultantes de que siguen vegetando modos de producción vetustos, meras supervivencias, con su cohorte de relaciones sociales y políticas anacrónicas. No solo padecemos a causa de los vivos, sino también de los muertos. Nos atormenta, al igual que en los restantes países occidentales del continente europeo, no solo el desarrollo de la producción capitalista, sino la falta de ese desarrollo. En sí, y para sí,
No se trata aquí del mayor o menor grado alcanzado, en su desarrollo, por los antagonismos sociales que resultan de las leyes naturales de la producción capitalista. Se trata de estas leyes mismas. Todas estas tesis Dussel como buen marxista las tira a la basura y trata de imponer su absurda teoría de la modernidad que en síntesis es darles la razón a los bárbaros como él mismo les llama, a los menos civilizados. En todos sus libros Dussel solamente menciona una sola vez el prólogo primero a El Capital de Marx y es para desecharlo y con él rechaza toda la obra de este escritor. Dussel Ambrosini, escribiendo sobre Inglaterra enuncia de paso una tesis que puede comprenderse en su debilidad, por no haber construido todas las categorías necesarias hasta llegar al mercado mundial. Porque de tomarse en serio, sería la mejor definición del desarrollismo, el país industrialmente más desarrollado, Inglaterra, no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro. Quizá esto pudiera aplicarse a Alemania, pero jamás a un país periférico, subdesarrollado y dependiente como los de América Latina, para los cuales Inglaterra o los países desarrollados nunca serán el futuro, ya que la transferencia de valor es estructural, y el futuro depara mayor dependencia, explotación y distancia absoluta y relativa en el desarrollo. Enrique Dussel, hacia un Marx desconocido. De los cientos de marxistas que conozco es el primero que abiertamente expresa que las obras de Karl Marx no sirven, al menos tuvo la decencia de escribirlo, obviamente que Dussel está equivocado de principio a fin. Por eso su anticapitalismo, su odio al capitalismo que hoy se expresa con el racismo como categoría para denigrar al capitalismo, no para copiarlo, no para aprender de Inglaterra o del país más avanzado. Expresa y expresan todo lo contrario, de quienes se tiene que aprender es de los países o pueblos más atrasados y de más galimatías. Todo lo opuesto. Rechazan y odian a Marx, expresando todo lo contrario. Primera parte. Los filósofos postmodernos saben analizar el arte postmoderno, el impacto de los medios de comunicación, y aunque afirman teóricamente la diferencia,